Señor, hermanos, vamos a meditar en un pasaje precioso. Por cierto, toda la Biblia es preciosa. En el libro de Primera Tesalonicenses. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jehová para siempre. 5:17. Gloria a Dios. Alabado Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle tiempo a los que todavía no lo tienen. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. 5:17. Está ya casi llegando a Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor. La leemos de la manera que está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Orad sin cesar. El 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado Dios que habitas en gloria. Te damos las gracias a ti, oh Dios. Bendito Dios, muchas gracias por darnos la vida, el aire que respiramos, Señor. Eterno Salvador, muchas gracias, porque hasta aquí, Señor, tú siempre has estado con nosotros. Bendito tu nombre. Padre amado, te rogamos con todo el corazón, Señor, que en este momento tú nos hables, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, Rey soberano. Aleluya, glorifícate, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida. Habla a tus hijos, Señor. Habla, Jehová. Oh, bendito Dios, a todo aquel que pueda escuchar, Dios mío, este mensaje. Bendito Dios, te lo suplicamos, Señor, que seas tú, mi Rey eterno, hablando a cada vida. Enséñanos, oh Dios, cada momento a conducirnos en este camino de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor. Bendito Salvador. Gracias te damos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Pueden sentarse los que todavía están de pie. Gloria al Señor. Y los que ya, pues, bendito Dios. Pero bueno, gloria al Señor que estamos precisos. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje, amados hermanos, donde encontramos la medicina para la vida del cristiano. Orar, amados hermanos, no es una obligación, ni es una imposición. No es porque a veces se nos exija y se nos diga, hay que orar, hermanos, hay que orar. Orar es una necesidad. Es una necesidad para nuestra vida personal y espiritual. La oración es la vitamina en la vida de nosotros como cristianos. Ese es el abono, en otras palabras, secular, que se usa para cualquier tipo de planta. Si no se le pone abono, la planta se pone marchita. No profundiza sus raíces, no hay fruto, pierde el color y tampoco crece. La vida de nosotros como iglesia
este es el abono espiritual, que es la oración. Sin la oración nosotros no podemos crecer. La oración es la que a nosotros nos hace entender que solamente a través de ella nosotros podemos definirnos como cristianos. Por eso el apóstol, amados hermanos, enseñaba a la iglesia de Tesalónica a que no dejaran ni tan siquiera un momento de orar. Porque cuando la oración mengua, entonces las tristezas invaden. Y aunque las tristezas lleguen, pero cuando hay oración, podemos entender que no estamos solos. Hay alguien que está a nuestro lado que nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de Dios. Aunque en el momento de las circunstancias cuesta que nosotros entendamos, pero cuando de verdad nos rendimos a los pies del Señor, entonces entendemos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia y le decía: orad sin cesar. Sin cesar es algo constante, amados hermanos. Sin cesar es algo que tiene que ser un apetito en nuestra vida. Tiene que ser algo que sin ello nosotros no le encontramos sentido a nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de orar, sentimos que nuestra vida no va para ningún lado. Pareciera que fuese un carro sin freno. ¿Sabe que el carro sin frenos no tiene dirección? Y cuando se le van los frenos y quiere frenarlo, peor se pone el asunto. Bueno, aquí cuesta verlo, ¿verdad? Aquí los terrenos son prácticos, planos, pero en nuestro país es muy difícil. A cada poco dice: se le fueron las varillas, que ni sé yo cuáles son las varillas de dirección. Pero el carro se descontrola, no tiene sentido. Así es la vida del cristiano cuando no tiene oración, se desenfrena y agarra para otro lado. Y busca las cosas y los placeres de este mundo, porque a lo de adentro, a donde le pudiera hallar sentido, no le encuentra por falta de oración. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que orar sin cesar, amados hermanos. Qué interesante cuando la iglesia entiende que esto es el alimento espiritual para la vida de nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Y él luego dice la palabra del Señor: y dad gracias a Dios. Darle gracias a Dios, amados hermanos, en todo. Esto es algo muy importante, entender y reconocer que no es fácil darle gracias a Dios en todo. A veces nosotros hacemos, nomás tomamos una parte, a la otra pues cuesta darle gracias a Dios. Cuando todo está bueno, pues es bonito, ¿verdad? Cuando todo está bien, entonces hasta más gritamos y hasta saltamos. Pero cuando vienen las adversidades, entonces no es fácil decirle a Dios gracias. Pero más sin embargo dice la palabra que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Orar a Dios por las cosas que Él provee, sean buenas o sean malas, pues hay que aceptarlas. Ahora bien, darle gracias a Él en todo, porque esa es la voluntad de ¿quién? De nosotros, ¿verdad? No, es de Dios. Entonces por eso es que tenemos que aceptarla, y aunque duela, muchas veces cueste, pero tenemos que aceptarla. Ahora bien, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, amados hermanos, yo me pregunto, a veces, no sé si usted, pero a veces, ¿por qué nosotros renegamos? Porque a veces nosotros decimos: ¿y por qué solo a mí, Señor? Si yo como te busco, Señor, yo como oro, o yo como canto, yo hago todo, persevero, ¿y por qué a mí, Señor? Pareciera que aquellos que nunca cuesta verlos, aquellos como que pasan más bien, ¿verdad? Aquellos como que se quejan menos, parece que están más saludables, entre comillas. Porque ¿de qué sirve estar robusto hacia afuera? Estar que ya explota, parece ya está más redondito, y de la presencia del Señor está seco.
no hay esperanza, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que dejar de preguntarnos y hacernos esas interrogancias, amados hermanos, porque aunque hayan tantas cosas a nuestro lado, hayan desánimos, hayan desalientos, pero sin embargo, cuando doblamos rodillas, el Señor dice: aquí estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo. No hay necesidad, amados hermanos, que alguien se acerque y le sobe la espalda o hasta la cabeza, dependiendo la confianza o el abuso, yo qué sé. Pero cuando alguien le dice: no te preocupes, el Señor dice que está contigo. Esta palabra nos dice que no estamos solos. Alabado es el nombre del Señor. Bendito Dios, tenemos que creerla, porque Él es fiel para con nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, yo quiero ir rápido. Pero cuando, bueno, eso dije, ¿verdad? Aleluya. Si se me olvida, me perdona, porque ya los años, eso siempre no deja suceder. Alabado Dios. Pero fíjese que en el libro de los Hechos, capítulo 12, amados hermanos, encontramos un precioso pasaje. Hechos capítulo 12 y el versículo 5. Encontramos la vida de un hombre sobresaliente a través de la palabra del Señor, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Jacob, dice la palabra del Señor que según la palabra del Señor, a través de las tragedias, a través de todos lo que el ser humano siempre pensaba en la vida de ellos, a través de que ellos no menguaban de hablar y enseñar y predicar la palabra del Señor, llega el momento que ellos dijeron: bueno, para que el evangelio se estanque, para que esto llegue hasta ahí, pues la solución es quitarle la vida. Pero llega el momento que dice la palabra del Señor que Pedro iba junto con Jacobo, y dice la palabra del Señor que llega el momento que a Jacobo le quitaron la vida. Y entonces llega el momento que Pedro, dice la palabra del Señor, que lo encerraron en ese momento. Bueno, pues yo creo que Dios, con sus grandes propósitos, según la palabra del Señor, en ese momento pues quizás dijeron: le vamos a dar un poquito de tiempo, que respire un poquito más. Y entonces dice la palabra del Señor que lo llevaron a la cárcel, lo esposaron, lo ataron de pies y manos y lo tenían ahí con hombres preparados, a pesar de que estaba esposado y estaba encadenado, pero aquellos hombres lo tenían ahí cerquitita. Pero entonces dice la palabra del Señor, al ver en este precioso pasaje, en el versículo 5, dice la palabra del Señor que primeramente Jacobo estaba muerto y Pedro estaba preso. Y ahora dice la palabra del Señor que la iglesia, amados hermanos, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar. Amados hermanos, vemos nosotros el resultado que tiene la oración de la iglesia. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia intercede. Pero amados hermanos, hay algo muy interesante de ver, amados hermanos, cuando la iglesia ora con una perspectiva de un resultado, amados hermanos, creyendo que esa oración no va a llegar hasta ahí. Esa iglesia va a tocar el corazón de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que la iglesia no estaba reunida para lamentar primeramente la vida de Jacob, ni luego la iglesia no estaba reunida para llorar por la vida de Pedro, porque estaba aguantando hambre, porque estaba encadenado, estaba custodiado. Amados hermanos, la iglesia estaba reunida clamando a un Dios verdadero, creyendo que Dios podría hacer algo, creyendo que Dios obra con un propósito. Amados hermanos, entonces la iglesia no estaba ahí para estar triste,
para estar llorando, para estar lamentando. La iglesia estaba reunida creyendo en un Dios verdadero que podía hacer algo. Alabado es el nombre del Señor. No por la vida de Jacobo. Jacobo ya había entregado su espíritu al Señor. Ahora lo que restaba era pedir por aquel que estaba vivo. Por eso es que por aquel que murió ya no se puede pedir. Estaba bien, pues gloria a Dios. Y si estaba mal, pues que allá se la va a arreglar también. Entonces es de interceder por el que tiene vida. Entonces dice la palabra del Señor que ellos oraban continuamente. Hacían oración sin cesar, alabando es el nombre del Señor. Y entonces, ahora bien, Dios, amados hermanos, como Él, cuando una iglesia, un pueblo está unido, ahí está Dios trabajando. Entonces Dios escucha la oración de la iglesia y entonces en ese momento Dios envía un ángel. Envía un ángel para aquel lugar. Ahora, ¿por qué razón? Dios sabía, amados hermanos, que Pedro, el propósito de llevarlo a aquel lugar no era de tenerlo ahí guardadito, ni de que muriera Paxas, sino que el propósito de haberlo llevado, amados hermanos, por medio de todos los magistrados y Herodes, según la palabra del Señor, el propósito era de llevarlo ahí para torturarlo. Ahora, ¿qué sucede? Dios se da cuenta de los pensamientos del hombre, y en ese mismo momento, según la palabra del Señor, que el rey Herodes y todos los gobernadores en ese momento que iban a ir a la cárcel a sacar a Pedro de donde estaba ahí torturado, donde estaba ahí esposado, en ese momento que ellos van a ir a sacarlo, en ese mismo instante Dios envía un ángel, amados hermanos, para que llegue en ese momento preciso a sacar a Pedro. Amados hermanos, llega el momento que nosotros como humanos pensamos que el último recurso se acabó, que el último recurso se agotó y pareciera que ya no hay esperanza, pareciera que nosotros perdimos la fuerza, pareciera que nosotros ya no tenemos salida. Pero es cuando Dios mismo está en el momento indicado. Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento indicado. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que en ese mismo instante Dios envía un ángel y llega a aquel lugar, amados hermanos, y entonces Pedro está bien dormidito, y no crean que estaba ahí con la mejor colcha. Estaba atado de pies y manos, estaba esposado, y ya estaban aquellas personas que lo tenían custodiado de cerquita mirándolo. Yo creo que no quitaban la vista, y yo creo que ni necesitaban de lentes, pero más sin embargo en ese momento yo creo que Dios mismo, amados hermanos, ciega la vista de aquellos hombres, porque dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en ese mismo momento se ve como un resplandor, como una luz resplandeciente en aquel lugar, amados hermanos, porque el mismo poder de Dios, la presencia de Dios estaba con aquel hombre llamado Pedro, amados hermanos. Y entonces cuando ese ángel llega y lo toca, Pedro estaba dormidito, Pedro estaba descansando, Pedro no estaba preocupado, Pedro no era uno de los que estaban llorando de qué va a pasar con mi vida. Amados hermanos, algo muy interesante entender, que cuando el hombre, la mujer de Dios tiene a Cristo en su corazón, esté pasando lo que esté pasando, tiene paz en su corazón, tiene esperanza, que si se muere, pues no hay problema, porque va más allá. Bendito es el nombre del Señor. Él estaba feliz, él estaba tranquilo, pareciera que estaba en hotel de 5 estrellas, amados hermanos. Él estaba contento, no había problema de lo que iba a pasar. En ese momento, él estaba dormidito como un bebé, como un niño. Alabado es el nombre del Señor. Pero ahí dice la palabra del Señor que llega el ángel y lo toca. Y lo toca y se levanta. Y yo creo que Pedro,
piensa que está sonámbulo, piensa que está en un pensamiento diferente, pero más sin embargo el ángel lo toca y le dice, y lo toma de la mano y le dice, sale de aquí, camina. Pedro, yo creo que no entiende el momento, o creo que hasta se le había olvidado a dónde estaba encerrado. Alabado es el nombre del Señor. Pareciera que estaba en su casa, y entonces él empieza a caminar y el ángel lo lleva, amados hermanos, y empieza a traspasar la primera puerta. No importaba que tuviera 3, 5 candados rojos, lo que tuviera, mas sin embargo dice la palabra del Señor que empiezan a caminar. Pareciera que no habían puertas. Amados hermanos, es que para Dios no hay nada imposible. Él abre puertas donde el hombre no puede abrirla. Alabado es el nombre del Señor. La presencia del Señor es vital en la vida del cristiano. Amados hermanos, Él es el único el que puede tomar control de cualquier circunstancia. Y Él empieza a caminar, y el ángel no lo suelta y le dice, sigue caminando, avanza, avanza. Y aquel hombre no podía ver ni podía entender, amados hermanos. Y entonces, pero algo muy importante que me impacta al ver esta palabra, ya en el versículo 12 dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando aquel hombre se da cuenta que ahora, cuando ya está libre y está parado en aquel camino, y ahora abre los ojos y se da cuenta, el ángel se va de su lado, y entonces entra gozo en su corazón de este hombre llamado Pedro, amados hermanos, y empieza a caminar. Y ahora dice la palabra que se da cuenta que había un grupo de gente que estaba reunida, amados hermanos, y entonces él dice, voy a ir ahí. Yo me imagino que vio una lucita de lejos, ¿verdad? A lo lejos él vio una luz. Yo lo analizo de esa manera, no lo dice la palabra. Y entonces él empieza a caminar, amados hermanos, a aquella casa, y parece que se le hace conocida aquella vivienda, se le hace conocido, y entonces dice, voy a ir ahí. Y cuando llega, dice la palabra del Señor, que en ese momento cuando él llega, de seguro yo creo que escucha, amados hermanos, un clamor ahí. Él se acerca, amados hermanos, y le da curiosidad, le llama la atención, y ahí se acerca en ese momento. Y cuando él se da cuenta, amados hermanos, aquella gente está orando, aquella gente está clamando, aquella gente está intercediendo. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces él se acerca, amados hermanos, y entonces cuando toca la puerta, una jovencita sale a la puerta, y cuando abre la puerta se queda asombrada, se queda perpleja, y es de algo ella está segura, que le parece a alguien conocido el que se acerca a aquel lugar. Bendito es el nombre del Señor. Y ella va corriendo y le lleva la noticia a aquellos hombres y mujeres que estaban reunidos en ese momento, y algunos de ellos no creyeron, y ellos pensaron que era alguien diferente, amados hermanos. Pero más sin embargo me llama la atención que dice la palabra del Señor que ahí ellos estaban reunidos, estaban intercediendo, amados hermanos, estaban clamando por la vida de Pedro. El problema es que nosotros a veces decimos pobrecito, pero de pobrecito no pasamos a más. Parece que da más lástima aquel que no le ha pasado nada que aquel que está pasando las cosas. Perdemos la esperanza, perdemos la convicción como iglesia, amados hermanos, y con eso no vamos lejos. Con rendirnos no hay solución. Lo interesante es que nosotros como iglesia entendamos que aunque vengan las adversidades, tenemos que pararnos firmes. Alabado es el nombre del Señor. Tenemos que creerle al Señor que Él tiene la solución. Pedro llega y él se identifica, amados hermanos. Y ahora aquella gente se siente contenta, se siente feliz de ver la grandeza que había hecho Dios en la vida de Pedro. Ahora, ¿pero a qué vamos? A la oración de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, no puede menguar. La iglesia no puede menguar de buscar el rostro del Señor. En estos tiempos, amados hermanos, el problema que ha transcurrido es que la iglesia ha disminuido. La iglesia se ha sentado de brazos cruzados. La iglesia está conforme, amados hermanos. La iglesia está encerradita. Y yo creo que ni allá hace nadie, algunos más tranquilos, ni ruido hay.
mientras que el inconverso está haciendo la de él. Está encerrado y parece un león en jaula, y el cristiano está tranquilito. Por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que la iglesia es el sabor en esta tierra. En la iglesia es la sal de esta tierra. Si la iglesia pierde el sabor, amados hermanos, no puede ilusionarse que va hacia arriba. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es, amados hermanos, que vemos este precioso pasaje, que cómo la iglesia se unía. Y el problema es ahora ni siquiera llamarse que quiere la iglesia, ni por comunicarse por teléfono, ni siquiera. Y si dice quiero ir a visitar a otro lado, peor todavía. ¿Y qué tal si me lo va a quitar el pastor? Ya no van a regresar aquí. Algunos le ponen esta disciplina, le ponen observación, porque va a otro lugar. Pero si va a la playa no le ponen disciplina. Entonces el asunto está al revés. Entonces, amados hermanos, la iglesia tiene que unirse, alabándose el nombre del Señor, en un solo clamor. Aleluya. Entonces seguimos. Aleluya. Bueno, y aunque no queramos, vamos a seguir, porque si no, este manjar todavía no está completo. Aleluya. Seguimos. Ahí más adelantito, mire qué dice ahí en el versículo, en el 12:7. Mire qué dice. Dice la palabra del Señor: y se presentó que un ángel. ¿Se da cuenta ahí, verdad? ¿Quién se presentó? El ángel. Entonces, el ángel de Jehová es el que nos defiende. No hay nadie más. Cuando Dios ordena y Él envía a que el ángel nos defienda. Entonces, aunque muchas sean las aflicciones de justo, dice la palabra ahí mismo en ese precioso pasaje 34, Salmos 34:19, dice que aún de todas ellas Jehová lo librará, aunque sean grandes los problemas. Entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que serle fiel al Señor. Ahora bien, yo quiero ir un poquito más adelante. Ve ahí, en Hechos, ahora vamos a ver ahí cerquitita, 14, ¿qué es lo que sucede acá? Aleluya. Gloria al Señor. Hechos 14, 22 y 23. Ahora entendemos acá. Ahora bien, vamos a ver un poquito de Pablo. Ya vimos de Jacobo, de Pedro, ahora vamos a ver de Pablo. Y al final pues vamos a ver a dónde nos lleva la palabra. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en este precioso pasaje. Ahora bien, que el apóstol Pablo, confirmando los animó. O sea, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran, ¿qué? En la fe. Diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de los cielos. Entonces el asunto no está fácil, ¿verdad? Entonces Pablo habló la verdad. Pablo, amados hermanos, en ningún momento a la iglesia le dijo: ser cristiano, esto es facilito, esto ya está ganado, ya creíste y ya eres salvo. Bueno, salvo, pues ya es salva la persona desde que recibe al Señor. La vida eterna, esa es otra. Salvo es saldarle todas las cuentas, ¿verdad? Pero la vida eterna es a partir de ahí que se va a luchar. Entonces el apóstol, amados hermanos, él advierte a la iglesia por medio, yo creo que él los vio, amados hermanos, en algún momento los vio desanimados al ver que cómo trataban a los apóstoles. Entonces él vio el desánimo. Yo creo que algunos dijeron: si el asunto, esto es ser cristiano, mejor no seguimos. Es que eso pasa cuando la iglesia, amados hermanos, vienen los frutos nuevos y viene la emoción, ¿verdad? Y entonces sí, y se emociona la persona y pareciera que ya la alcanzó tan fácil. Bueno, al menos que se muera ahí en ese momento, porque definitivamente esto es algo complicado, pero no difícil. Y entonces yo creo que el apóstol Pablo vio aún hasta los discípulos, ahí yo creo que los vio tristes de ver la presión que había, el trato que le daban, donde dice la palabra del Señor que ahí mismo en Listra era un pueblecito pequeño, amados hermanos, y dice que ahí llegó el apóstol Pablo. Y entonces en ese momento,
Cuando dice la palabra del Señor que se vio después de él compartir la palabra del Señor, ahora bien se le presenta una necesidad en ese momento. Amados hermanos, dice que en ese momento llega un hombre cojo y entonces llega un hombre necesitado por una necesidad personal. Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento dice la palabra del Señor que entonces Pablo, amados hermanos, entonces en ese momento ora por este hombre y en ese momento este hombre es sanado. Ahora, ¿qué sucede? La gente estaba contenta, ¿verdad? Pero no todos. Unos estaban enojados. Dice la palabra del Señor que aún los mismos judíos y griegos y gentiles en ese mismo momento se rebelaron contra la vida del apóstol Pablo. Y entonces en ese momento dice que lo apedrearon, le dieron duro. No crean que una piedrita de acá chiquitita, hasta 2 manos le tiraron a dejarlo muerto. Pero dice la palabra del Señor, yo creo que para ellos había quedado muerto. Y entonces, ¿pero qué sucede? Al mismo tiempo se reincorpora, se levanta el apóstol Pablo, amados hermanos, ¿y qué hace él? ¿Qué hace el apóstol? En ese momento sigue predicando la palabra del Señor. Por eso es que le dice aquí en el versículo 22, dice que confirmándole los ánimos a los discípulos, él les dijo, miren, tranquilos. En otras palabras, yo creo que él dijo, en otras palabras quiso decir, esto no es nada, y si muero no hay problema. Entonces los anima para que ellos se levanten la confianza, amados hermanos, y entonces por eso les dice, esto no es nada, les confirma, ahí los exhorta, amados hermanos, que no tengan miedo, en otras palabras. Ahora bien, y algo muy importante que él hace, ahí mismo en ese lugar, amados hermanos, donde anima a los discípulos y toda la gente que estaba escuchándole, ahora él ubica. Y yo creo que ahí la iglesia creció, amados hermanos, la gente se reunió, la gente se convirtió en ese momento, porque dice la palabra del Señor que ahí, amados hermanos, ubicó, reestructuró la iglesia, amados hermanos, donde construyeron, dice, ancianos, líderes en la obra. Amados hermanos, entonces la obra del Señor no paraba. Amados hermanos, cuando la iglesia se ubica, la obra del Señor sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando. Dice que construyeron ancianos en todas las iglesias, amados hermanos. Entonces ubicaron líderes, pastores, me imagino, amados hermanos, la iglesia para que siguiera predicando la palabra del Señor. Pero algo muy importante que hace el apóstol Pablo en ese momento, antes de enviarlos para que vayan y prediquen la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que todos se unieron y se pusieron ¿qué? A orar por cada uno de ellos. A orar, porque la oración es importante. La oración es la dirección que lleva a todo cristiano hacia adelante. Número 2, dice la palabra del Señor que también ayunaron, amados hermanos. Es interesante entender que cuando una iglesia ayuna y ora, hay resultado. Cuando una iglesia ora y ayuna, hay éxito, amados hermanos. Cuando la iglesia ora y ayuna, amados hermanos, aunque venga lo que venga, no lo detiene. ¿Por qué razón? Porque entiende que el poderoso de Israel lo va a sacar hacia adelante. Bendito es el nombre del Señor. No podemos menguar de orar y ayunar. Bendito es el nombre del Señor. Pero el problema es que cuando dicen hay ayuno, gloria a Dios, dicen algunos, porque solo es para uno. Es para todos. Ayunar es algo importante, amados hermanos. Es el antídoto para la iglesia. El ayuno es donde ahí podemos depurar las cosas que a veces no nos dejan crecer, amados hermanos, que no nos dejan postrarnos, que no nos dejan avanzar, amados hermanos, donde muchas veces si no ayunamos, no oramos, a todo le decimos amén. Este es el problema. Por eso dice la palabra del Señor que todos estos líderes ayunaron y oraron. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos dejar de ayunar y orar.
Y quizás algunos dicen gloria a Dios porque yo no soy líder. Aquí todos estamos en la barca. Y aquí no hay cómo podamos retractarnos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, eso es lo importante. Alabado es el nombre del Señor. Entender que no podemos menguar nosotros de orar y buscar el rostro del Señor. Siga un poquito. Vaya ahí al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 4, amados hermanos, Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Amados hermanos, perseverar es algo que nosotros no podemos descuidar. Perseverar es algo continuamente. No podemos nosotros darnos el lujo de darnos un receso, un espacio, amados hermanos, y decir, no, pues mañana voy a orar. Mejor hasta cuando vaya a la iglesia. Eso pasa a algunos hermanos, hasta cuando, bueno, pero no aquí, ¿verdad? Hasta cuando viene al templo, entonces se acuerda que tiene que orar. Y todavía ahí medio pone una rodilla ahí y la otra levantada, automático para levantarse. Pareciera el robot. Que Dios tenga misericordia. Entonces, hasta ahí a veces se recuerda el hombre. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que perseverar, amados hermanos, en la oración. Y es posible, dice, velando. Velar, amados hermanos, algo constante. Amados hermanos, eso significa, porque si usted está velando ahora de día, no tiene el sentido, ¿verdad? Tiene que ser de noche. Eso es velar. O sea, tener algo contra el sueño, pues, en otras palabras. Aquí a veces ya casi ve la colchita, hasta calientita la siente y dice, me quiero ir a dormir. Y está luchando contra la carne. Porque la carne nunca quiere nada. Pero el Espíritu dice, ora. Levántate, dice a veces, si no nos levantamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Dice, no sé, entre otra media hora me levanto. Y cuando se da cuenta ya son las 8 de la mañana. Tal vez ahí se anima a las 8 de la mañana. Pero por eso dice la palabra del Señor, perseverar en la oración, velando en ella. ¿Cómo? Con acción de gracias. Pero o sea, a veces se levanta renegando, ¿verdad? Murmurando, peleando hasta con el esposo o la esposa. Y ni cómo va a orar, ni darle gracias a Dios, ni mucho menos acción de gracia, levantando la mano. Qué lindo, de verdad. ¡Aleluya! Pero algunos robustos se estira y parece que hasta crece un poquito más, ¿verdad? Hasta se me emparejó la pierna, dice, porque le dijeron que la tenía más encogida que la otra. Y se estira. Pero de darle gracias a Dios, nada. Pero dice la palabra del Señor que haya acción de gracias, hermano, que se vea de verdad, que se refleje en el rostro de la persona. Pero qué lindo, mire, cuando viene por la puerta y entra y viene al templo adorando a Dios. Bendito Dios, entra con acción de gracias, amados hermanos. Pero hay algunos que necesitan esa pastilla acción, que se llama, es una pastilla por allá que dicen que lo levanta. Acción. Pero esta es la oración, la que hace accionar la vida del cristiano, a que despierte, amados hermanos, a que redaccione que tiene que adorar a Dios con hechos y no solo de palabras. Esto es acción. Accionar es hacer algo verídico, amados hermanos, que se vea, no para que nosotros lo veamos, porque ¿de qué me sirve a mí? Al Señor, amados hermanos. Entonces dice que con acción de gracia. Y el número 3, orad también al mismo tiempo por nosotros. Esta es una gran responsabilidad. Cuando una persona ora, vela y tiene acción de gracias, hay espacio todavía de orar por otros, amados hermanos. Pero cuando no hay oración, ni vela, ni da acción de gracias, ni mucho menos orar por otro. Y a veces se le dice, ore por mí, hermano. Y si el ingrato ni por él ora. Y poniéndole más carga todavía, imagínense. Y él ni por él ora, difícil. Y de repente el hermano o la hermana ha confiado que él lo va a ayudar, ¿verdad? Por eso es que no confía en otro.
Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ayudador. Por eso dice la palabra del Señor: orad también al mismo tiempo por otros. Este es un compromiso. ¿Para qué? Orar por nosotros. Ahora bien, por nosotros, dice, para que el Señor nos abra, ¿qué? Puertas. El apóstol Pablo, amados hermanos, él estaba enseñando a la iglesia de Colosenses que no fueran ávaros. Porque eso, mire, solo para mí. Dame, Señor, dame una casa, dame un carro, dinero extra, dinero para enviar, dinero para el banco, dinero para regalar. No, ¿verdad? Ahí sí no hay nada. Pero para pedir, hermano, mire, eso somos automáticos. El apóstol estaba enseñando a la iglesia colosense que no pidieran solo para ellos, que pidieran para otros, amados hermanos, para aquellos que iban a predicar la palabra del Señor, para que se abrieran puertas, para que hubieran milagros, para que hubieran conversiones, hubiera respuesta, amados hermanos. Pero algunos lo contrario sucede. No piden para ellos, ni mucho menos para otros. Pero el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia que pidiera. Ahora bien, algunos dicen: no, hombre, es que tanto oré, tanto ayuné y nada pasó. No es por lo que nosotros hagamos, es por la misericordia de Dios. Pero a veces, hermano, es importante que la iglesia se una un poquito cada uno. Hasta para la ofrenda, hermano, yo creo que es importante. Y yo sé que el pastor no me deja mentir. Preguntarle no le preguntamos, no tenemos el valor. Pero a veces la finanza baja, ¿sí o no? Baja la finanza y a veces sube. Y qué lindo cuando sube, ¿verdad? Y aunque no se tenga puesta la mirada en eso, pero el asunto es que hay que pagar gastos. Pero el asunto es que a veces baja. Y cree que si cuando la iglesia se une para que eso se nivele, cree que no se va a nivelar. Hay respuesta hasta para eso, para la finanza, hermanos, para que la iglesia tenga, amados hermanos, los recursos, para que no tenga que hacer venta, para que no tenga que las hermanitas estén quemándose las uñas y están pintadas algunas y qué lástima que ahí se le quemen, ¿verdad? A la hora del culto y las hermanas ahí haciendo pupusas. Para venta, pues, para protemplo se le llama, ¿verdad? Protemplo, pero eso yo creo que ese es un asunto complicado. Y mire, aquí gloria a Dios que mire, las hermanitas aquí nadie se ha visto con las uñas quemadas, ¿verdad? Bueno, en su casa pues está bien, pero para que haga venta para protemplo, ayuda para la iglesia. Y hermano, yo le aseguro que a veces cuando el trato de Dios es con la iglesia, ni con el protemplo alcanza. Hay que pedir una ayudita, hermano Otoniel, por favor, unos $10, hermana Araceli, $10, todo, $10 al mes, pues. Ay, qué lindo, algunas hasta por la semana. Para el pastor hay que darle, tampoco hay para el pastor, hermano, mire, qué problema tan serio, ni para nadie. Y dice: hagamos más venta, y hagamos más venta. Ahí sí se unen algunos, pero ahí aprovechan hasta para pelear. Es que yo hice mejor la comida, dice, es que yo hice la ensalada, y yo hice uy, mire, ya le dio hambre. Alabado sea el nombre del Señor, sonríe, Cristo le ama. Entonces, pero cuando la iglesia se une en oración, hasta para la finanza, no hace falta nada. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, por esto es que el apóstol había aconsejado a la iglesia de Colosenses que no pidieran solo para, mire, para adentro, como el asadón, ¿verdad? ¿Sí sabe qué es el asadón? Solo jala para adentro. Bueno, algunos no saben ahora. Solo para acá, para allá no. Entonces, este es el problema. Por eso es que la iglesia, amados hermanos, tiene que interceder, les decía él, por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué? Puertas. ¿Para qué? Y yo no estaba pidiendo para que hubiera más dinero, más ofrenda, ¿verdad? Cuando llegaran, y mire, apóstol, y que cuando saliera el apóstol ni podía caminar, infladita la bolsa de $, ¿verdad? No, el apóstol Pablo no estaba pensando en eso, amados hermanos. Mire qué maravilloso, para que se abrieran puertas, para que la palabra llegara y tocara el corazón de aquellos maduros que pudieran haber ahí. Ese era el martillo que le estaba pidiendo. Qué lindo, amados hermanos, cuando el hombre de Dios no piensa en las cosas de este mundo. La mirada está en las vidas
que necesitan ser salvas. Por eso es de, amados hermanos, que les dice, para que se abran puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mire qué maravilloso. A pesar, él no estaba pensando en una fianza, ¿verdad? $1,000, $2,000 o $5,000 para salir. No le importaba. Le decía, únanse más, para que la palabra, aún aquí donde yo estoy, se siga predicando. Y ese es el trabajo. Pero el problema es que cuando un hombre no tiene la convicción de Dios y está en el momento de aprietos, se pone a llorar. Está triste. Si escribe un mensaje para la familia o le llama, es para ponerlo en peor estado. Estoy sufriendo, ya no aguanto aquí, sáqueme por favor. Bueno, pues no es fácil, ¿verdad? Estar ahí. En alguna ocasión yo estuve más de un mes acá en este país y mi madre no supo que yo estaba detenido. Mi esposa, por una hermana que Dios le reveló, se dio cuenta que yo estaba ahí, menos por mi boca. Porque a veces hay que aprender, amados hermanos. Aunque hay asuntos que se pueden comentar y asuntos que no. Pero a veces hay personas que por una mala noticia se va más rápido, se mueren. Entonces el apóstol Pablo era inteligente. Miren dónde estaba ahí, y más de algunos se podía morir de la tristeza. Por eso es que los aconseja. Aleluya. Por eso es, amados hermanos, que hay que aprender a confiar. Miren, este hombre estaba detenido y no estaba llorando. Él estaba, mire, escribiendo cartas, pero no para que tuvieran lástima, sino que cartas para que la palabra de Dios se siguiera predicando. Alabado es el nombre del Señor. Ese es el concepto de la iglesia que tiene que aprender, amados hermanos, o sea que cada día tiene que confiar en el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir un poquito más allá y aquí cerramos. Gloria al Señor. Yo quiero que veamos ahí mismo, amados hermanos, un poquito más adelantito, en el libro de Efesios. Y con esto cerramos. Efesios, aleluya, capítulo 1. Gloria a Dios, versículo 16 y 17. Gloria a Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Quién estaba diciendo esto? El apóstol Pablo. Ahora bien, él estaba pidiendo por todas las iglesias en general. Dice que él no cesaba en todo momento, que él daba el momento para Dios, doblaba sus rodillas, siempre se acordaba de las iglesias, de todos. Y él dice que no cesaba de orar. Es una gran responsabilidad de un líder. El problema es que nosotros como iglesia nunca reconocemos ni le damos el valor a la persona que está al frente, tiene un liderazgo como un pastor, y a la hora que sea está orando. A veces no es fácil, a 2 de la mañana, pastor, es que se me retuercen las tripas, dice alguno. Así para que me entienda, pues. Ya no aguanto el dolor de estómago, quiero que ore por mí. Al otro le duele la cabeza, él ni siquiera ve, ese ingrato, no ve la hora para llamar. Él lo que quiere es que oren, ¿sí o no? Porque está atribulado. Y el pastor te levanta, ni se va a lavar la cara, no hay tiempo, él va a orar. Y a ese momento dobla rodillas y ora y empieza a interceder. De repente aquel que llamó para que oraran fue sano, y de agradecido que ni siquiera vine al culto, ni siquiera llama que fue sano. Es un problema serio, ¿sí me entienden? Ese es el problema, amados hermanos. Solo para pedir no le importa la hora.
y no reconocemos que el líder, el pastor, tiene que ir a trabajar. Ni siquiera le llamamos pastor. Gracias a Dios que por medio de su oración yo fui sano. Miren lo que pasa. El apóstol Pablo dice que no cesaba de orar. Él tenía, amados, sentía un compromiso con Dios. No había conveniencias con el ser humano. El compromiso era con Dios. No cesaba de orar, dice, y de dar gracias por vosotros, haciendo memoria. Hasta a veces hasta el nombre de nosotros nos olvida por orar, ¿verdad? Y a veces por alguien no nos acordamos. Por el hermano, te pido por el hermano, pero ¿qué hermano? Y a veces hasta se choca aquí, que ni saludarlo quiere. Y se le olvida el nombre. Y él hacía memoria, dice. Quiere decir que se recordaba de todo. Del último, del que había, hasta el de los recién convertidos. Él se recordaba, mira, amados hermanos, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? En mis oraciones. Mire qué interesante, amados hermanos. Cuando el líder ora por la iglesia, es algo muy importante, porque de ahí viene la bendición, aunque nosotros no nos acordemos por él. Y creemos que él no necesita de nada. Pareciera que el robot, que no es de hueso, sino que pareciera que es de bronce, que nada le cala. Pero más sin embargo, necesitan de oración. ¿Cuántos pastores hoy en día necesitan de oración? Hay pastores que hasta se están quitando la vida. Y que Dios tenga misericordia, porque ahí sí ya no van para el cielo. Por impacientarse. Porque hay gente, amados hermanos, que a cambio de orar mejor señala a los líderes. Hijos de pastores que a cambio de venir a la iglesia van a un manicomio. ¿Por qué razón? Porque tienen un mal concepto de la iglesia, de sus propios padres. Les reclaman: ya no hay tiempo para mí, solamente para la iglesia, y que tanta la iglesia, y yo soy tu hijo que merezco tiempo. Y a veces nosotros no reconocemos. Pero el pastor tiene un compromiso de orar por la iglesia, pero también la iglesia de la misma manera orar por los pastores, por hijos de pastores, por la familia, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo estaba entregado totalmente a la iglesia en oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría. Mire qué maravilloso. Cuando hay oración, amados hermanos, entonces Dios envía espíritu de sabiduría para que no seamos arrastrados por cosas mínimas de este mundo. Hay sabiduría. Y viene, amados hermanos, ¿qué más dice ahí? Hay espíritu de sabiduría y de revelación. Para que nosotros entendamos, amados hermanos. Y a veces dejamos esta palabra y le ponemos oídos a otra persona y no estamos a contra. Y nos quedamos perplejos donde escuchamos por las redes sociales, por diferentes medios: Dios me reveló. Y nosotros, ahí ponemos los ojos. Y nosotros descuidamos esta palabra. Que esta es la mejor revelación. Esta palabra es la que nos revela, amados hermanos, los misterios que Dios tiene para nuestra vida y el conocimiento, para que nadie nos engañe. Entonces no hay excusa. Primero, el apóstol Pablo enseñaba a los efesios que aquí estaba la revelación, la sabiduría y el conocimiento. Pero ¿qué tenían que hacer? Orar. Si no oramos, olvídese, hermano. Se nos entra aquí, se nos sale más rápido por el otro lado. Pero tenemos que orar para que venga la sabiduría, el conocimiento y la revelación de esta bendita palabra. ¿Cuántos lo creen que pueda lograrse todo esto? ¿De verdad no todos? Bueno, yo no escuché porque hay razón. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo grande en nuestra vida? Creámosle al Señor, que el Señor nos ayude y cada día nosotros nos volvamos una iglesia de oración. Por eso, amados hermanos, es interesante y es necesario orar cada día. No menguemos, aunque venga lo que venga, sigamos hacia adelante. Dios me le bendiga. Los veo un poquito desesperados. Póngase en pie.